Vamos. Vamos a ver primero la cascada de la coagulación, ¿no? Y los factores de coagulación primerito, porque si no, no vamos a entenderle de qué se trata. ¿Ya? Ya. Entonces, los factores de coagulación, como le vemos acá, los nombres, los tradicionales, les tenemos así con números ¿cómo es? Números, no es arábicos, Hermanos, es romanos, sí. Y algunos, como los dos últimos, no tienen nombres propios, ¿ya? Al otro lado tenemos otros nombres que se utilizan, que son los más común usados en clínica, ¿no? Por ejemplo, el factor uno también se le conoce como fibrinógeno, factor 2 trombina, ¿no? Y así sucesivamente. El factor PK, el de Fletcher, ¿no? Esos también tenemos que aprendernos porque en los exámenes a veces se pide con estos nombres, más no con estos. Pero en los libros le vemos con los de los números romanos. ¿Ya? o sea, son 13 más de estos dos, 15. Ajá, Ya. listo. Esta es de acá, la siguiente fila, la síntesis. Tenemos que sabernos bien dónde se sintetiza porque si es que hay en la prueba de laboratorio una deficiencia de alguno de estos, es porque la síntesis está dañada, ¿no? Obviamente. El factor tisular, no células endoteliales y fibroblastos, eso hay que acordarnos bien porque en las pruebas vamos a usar el factor tisular. Eh, las células endoteliales hay que acordarnos que es el epitelio simple plano de los vasos sanguíneos, ¿no? Ujú. Y fibroblastos son las células del tejido conectivo que produce fibras, ¿no? Y otras células del tejido conectivo que hacen la matriz extracelular, ¿no? También produce factor tisular, ¿no? Ya. Y aquí tenemos Entonces, unos valores, ¿no? Esos de ahí no vamos a usarles aquí en este, sino en otros exámenes que ya le tengo aquí en las diapositivas. ¿Ya? ya. Disculpe, Sí, el factor tisular va a producir la matriz celular y las células endoteliales de los vasos sanguíneos. O sea, sí, no. no, al revés, no. Estas células producen factor tisular. Por eso. O sea, las células que están en la matriz celular y las endoteliales. Las endoteliales, ajá. Ahí, ¿Ya? Las otras que ya. son proteínas, como te puedes dar cuenta, se producen en el hígado. Entonces, una falla hepática me va a producir baja en esto, por lo tanto, no va a darme una buena como es de coagulación. ¿Ya? Ya. Hecho. Entonces, vamos a verle acá. Tenemos otra, ¿no? Un poco más fácil, ¿no? Características de cada uno con el otro nombre. ¿Sí? Y aquí está otra vez factor tisular, se libera perdón, del endotelio a causa de una lesión, ¿no? Que es principalmente para eso que va a cubrir, ¿no? La coagulación evita un sangrado, ¿sí? Entonces el endotelio tiene que eh, verse cortado o un sangrado, no, pues no necesariamente a la vista, ¿no? Puede ser un sangrado interno, ¿no? Entonces eso va a activar toda esta cascada para que se tape ese agujero, ¿no? Como una tubería que está saliéndose el agua. ¿Ya? Ya. Hecho. Ese es específicamente el factor 3, ¿no es cierto? El 3 del tisular. Ajá. Ya. El factor 4 que no es una proteína, es calcio, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, el calcio. Que interviene, le vamos a ver en estas otras las Y factores. Sí. empezamos, perdón, lo que pasa es que empezamos desde el tercero, ¿por qué no desde el primero y el segundo? No, no, ya vamos a ver la cascada. Ah, no Todavía va en no. así como en orden. No, todavía no está la cascada, solo tenemos que vernos aquí los nombres, los factores y para qué son las características, ¿no? Estamos Ya. reconociéndole nomás. El factor antihemofílico no es para que hay de tres, antihemofílico A, el B, que es este de aquí, no le he puesto, y el C, ¿ya? Entonces, estos de aquí se llaman así porque las personas que tienen hemofilia le están faltando uno de los genes de estos tres antihemofílicos. ¿Sí? Como son proteínas, a finadas cuentas un gen se expresa en una proteína. Entonces, si es que no tiene este gen, no se va a expresar y produce hemofilia. Que como ves, como es una cascada, tiene que uno seguir de otro. Si falta uno de la cascada, no puede saltarse. Entonces no se forma el coágulo. Por lo tanto, la persona muere desangrada en hemofilia. ¿Ya? Que era Ya. una enfermedad ligada a X. ¿Sí? Que eso ya hemos visto.
Ujú. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? ¿Ya? Y aquí cuando se les puede administrar, o sea, un anticoagulante aquí les ayuda Sí, pero o- sería mientras tenga un sangrado, no, pues, porque necesitamos mejor un coagulante ahí. A estas claro, personas con hemofilia necesita un coagulante. claro. Aquí sería la vitamina K. Uno de esos. Hay otros factores también. Ujú. Hay otros que Ya. aquí, como mencionas, que son dependientes de vitamina K, que le vamos a ver en la siguiente diapositiva, que necesitan de ley esta vitamina, la antihemorrágica, también se le conoce, ¿no? Que para que se active. Si es que no hay deficiencia de vitamina K, no cumple la cascada y también da hemorragia de encías principalmente. Que ahí se ve la Mm, deficiencia de o avitaminosis de vitamina K. ¿Ya? yo sufrí un buen tiempo de sangrado de la nariz y Ah, me daba el dicinone, ¿ya? ese creo que es, ¿qué es dicinone? Era una ampolla, Ujú. dice, dicinone se administra para reducir las hemorragias menstruales excesivas prolongadas, o sea, que está en el Google, pero aquí dice de 250 miligramos, cuatro ampolletas. Mm, mm. Claro. Era porque me sangraba un montón. Mm, mm. De deficiencia de vitamina K o algo dañino en el hígado, ¿no? Puede ser eso. Hay que hacer pruebas de hígado, Ah, que eso hemos de ver en otra clase, cuáles son las pruebas de laboratorio de hígado. Para ver si está ya. funcionando bien, ¿no? También, porque puede ser eso. ¿Ya? O sea, era más en la adolescencia. No, eso me pasó hace tiempo. Ya, no se sabe ahí hasta que se tenga el examen de laboratorio para ver. Pero eso de ahí solo te baja el sangrado, ¿no? Ese Mm, fármaco. Pero de ahí y se toca ver cuál es la razón, el background de por qué te está dando eso. Siempre. claro. ¿Y por qué decían que cuando alguien está sangrando, así de repente, como que decían, no, lo que pasa es que está creciendo? No, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿no es No, cierto? Ay, puede que esté relacionado a que como necesitas en el aporte alimenticio más para que crezcas bien, entonces estás usando lo poco que comes en otros lados. Eso pues. De ahí no muy tiene bien. nada que ver con los vasos sanguíneos, no son elásticos, no tiene que, porque creces de golpe se va a romper. No, eso pasa Mm, en la ya. vejez, más bien. Ya no son elásticos. ¿Ya? Ay, Entonces aquí tenemos los factores dependientes de vitamina K. ¿Qué dice clarito? Sin vitamina K no funciona. ¿Sí? Entonces el 2, el 7, el 9 y el 10. ¿Ya? ya. Otros simógenos que nosotros necesitamos es un simógeno antes que nada es una enzima antes de activarse. ¿Ya? Ya. Una enzima. Entonces, al ser encendidos, se activan como proteasas, ¿no? Una enzima antes de activarse. Ese es un simógeno. Entonces, encendidos es pegado a un cofactor, que es la siguiente parte, ¿no? O divididos de acuerdo a la enzima, depende de la funcionalidad, necesitan meterse un cofactor para que se active la enzima. ¿Ya? Se activa la Otra, enzima y se hace otra, una proteasa. una proteasa. Ajá. O Ya, otra enzima para activar esta enzima. ¿Ya? Entonces, por eso te digo, un ya, simógeno es una enzima antes de activarse. ¿Ya? Entonces ahí tenemos estas de acá. Los cofactores, ¿no? Son sustancias que se unen a a una enzima para que se active. ¿Sí? Se unen a una proteasa para formar un complejo y acelerar la reacción. ¿Sí? Entonces ahí tenemos estos de acá. Listo. Entonces, aquí está, ¿no? Debido a lo que ya te dije al principio, debido a que la mayoría tiene síntesis hepática, el daño en hígado puede manifestarse con hemorragias. No solo es la única, ¿no? Esa es un poco la más común. Obviamente, siempre en la historia clínica te preguntan al paciente si es que bebe con frecuencia, ¿no? Entonces, este de aquí por consumo, o si es que viene un paciente intoxicado por diablillos, que eso da daño hepático, entonces ahí se puede pensar en eso. Pero de ahí puede ser un factor, puede ser otro factor, falta de vitamina K, por ejemplo. ¿Ya? ya. Hecho. Muy bien, entonces ahora sí, aquí ya tenemos la cascada de coagulación. Como te dije, necesitamos de los factores que vaya vía una encima de la otra
para que se produzca el producto final, que es el trombo, ¿sí? Un coágulo, ¿ya? Entonces, no tiene el orden, ¿sí? Como bien me dijiste, no tiene el orden que le vimos. El orden que le vimos hace un momento es por la forma en que se descubrió, pero viéndole ya en ensayos tiene otra forma de expresarse. Entonces tenemos dos vías, intrínseca y extrínseca, ¿ya? En la vía intrínseca comienza con el factor 12, ¿no? Este que tiene la A o la B a veces en otras cascadas que hemos de ver. Esto es una parte de la molécula grande, ¿sí? Es una subunidad. El factor 12 se transforma, se escinde, se divide por una enzima en el factor 12 subunidad A, ¿ya? Que es el que me va a servir, ¿sí? Ya. Es, O sea, primero tenemos el factor 12 sin que se divida. exacto, está completo. Tal cual la proteína como viene del hígado. Ah, ya. Y de ahí esa se separa y se hace el factor 12A. Exacto, subunidad A. Ya. Factor 12 subunidad A. ¿Ya? Este de aquí es necesario que se forme para que estimule la formación del 12, perdón, del 11 al 11A. ¿Ya? No directamente el 12 va a transformar el 11 al 11A, sino que necesitamos esto. Eso es una vía de regulación, ¿no? Que podemos tener gran cantidad del 12, pero no va a determinar nada en la cascada. El que comienza es el 12A, ¿no? Ese es un Ya. método de autorregulación de la cascada. ¿Ya? ¿Y ese 12A se convierte en? ¿O todavía no? No, no, el 12A estimula al 11 que se cinda, que se divida en 11A. Ah, ya. Entonces el 12A le estimula al 11, ¿no es cierto? Eso. Para que se convierta en cambio en 11A. Ujú. Ya, listo. Hecho. Muy bien, facilito. Entonces, el siguiente, ¿no? Aquí necesitamos un cofactor que es del factor 4 de la coagulación, el calcio, ¿sí? El calcio va a unirse al 12, perdón, al 11A para que estimule la formación del 9 al 9A. Sin el calcio, esta parte se corta en la vía intrínseca, ¿sí? Sin el calcio no me va a la cascada. El 11A por sí solo no transforma el 9 a 9A. Ya. Se ¿Ya? necesita de ley el calcio, ¿no es cierto? Para el Eso. 11. Para el 11. Ujú. Ya, ¿Ya? El listo. 9 no hay que olvidarnos, ese es el factor antihemolítico B. O como le vimos en el cuadrito anterior, el Christmas, ¿no? De Navidad en inglés. ¿Ya? Listo. Ya. Entonces, teniendo en consideración eso, si es que falta esta proteína, la 9, el antihemolítico, por la herencia ligada al sexo, que se casan entre primos, entonces desde aquí acortó la cascada B y falta bastante para que llegue, ¿no? A fribina y trombina. Entonces, por eso en la vía intrínseca, en personas que ya vamos a ver las pruebas, ¿no? Que analizan la vía intrínseca y extrínseca, cuando se le hace esta prueba y se ve que la vía intrínseca se cortó ese momento, entonces ahí podemos dar el diagnóstico que tiene hemofilia, ¿ya? Puede ser, ¿no? No es que tenemos que ver la historia clínica y hacer otras pruebas para confirmar ese diagnóstico, ¿ya? Ya. Hecho. Después viene el 8 que necesita del 9A para transformarse en 8A. Ya. ¿Ya? Siempre así, ¿no es Hecho. cierto? Del 9A para del 8 al 8A. Exacto. Ajá. Eso Ya. significan estas flechas, ¿ya? Facilito. Después, el 8A para que interactúe con el factor 10, ¿sí? El factor de Stuart-Power, así también se le conoce. Necesita que el 8 esté con un complejo, que es el 8A, que ya le formamos, ¿no? El 9A, que ya estaba por acá, y calcio, ¿sí? Y aparte los fosfolípidos de membrana, que se encuentran en el endotelio, ¿sí? Los Ya, o sea, fosfolípidos, ¿qué eran? ¿Te acuerdas? sí, los que van a estar recubriendo la membrana fosfolipídica, ¿no es cierto? Por Eso, justamente. ¿ya? Pero le quería preguntar, del 8A para va al 10. Sí, ajá. O sea, va a interactuar con el 10. 8A interactúa ¿Sí? con el. Ah, ya. Hay que ver que son proteínas diferentes cada una, ¿no?
¿ya? No se transforma, sino que interactúa. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, las que se transforman, sí, las que están dentro del cuadradito verde, esas se transforman, las otras van a interactuar. Entonces, para que el factor 10 salga el 10A, necesitamos que el factor 8A, el 9A, el calcio otra vez y los fosfolípidos de membrana interactúen en esta vía, ¿ya? Para cambiar de 10, perdón, a 10A, ¿ya? Y esta es la Ya. parte de la vía común. ¿Sí? La vía común es que interactúe con el factor 10 o de Stuart-Prower. Con el ¿Ya? factor 10 todos los que estaban atrás de él, el 9 el 8 ¿cuál En más la era? vía intrínseca. El 12, 11, El 12 11 9 y 8. Ah, ya. ¿Ya? Vía común interactúen con el 10, ¿no es cierto? Ujú, Ya. ¿ya? Hecho. Vamos a ver la vía extrínseca, ¿no? Como tiene que terminar con la 10. La vía extrínseca es porque necesitamos una lesión antes, ¿ya? Acá el factor 12 se transforma en el 12A y da con una cascada, que eso puede provocar un daño, un coágulo que si es que viaja por el torrente sanguíneo por esta vía, puede tapar un vaso sanguíneo pequeño, ¿ya? Y eso se llama tromboembolia, ¿ya? Sin ¿Cómo haber se una formaría? lesión, ¿no? Sin haber una Por el lesión. factor 12. ¿Sí? Sin haber una lesión, el 12 se transforma a 12A. ¿Ya? Entonces, ahí puede, si es que está diseminado esto, ya vamos a ver los tipos de enfermedades, puede darme una tromboembolia. ¿Ya? O sea, sin Entonces, haber una lesión, el doce se transforma en 12A y puede dar una tromboembolia. ajá, ahí sigue Ya. la cascada. ¿Ya? Mientras que la vía extrínseca está regulada a un daño, ¿no? Que puede ser un corte, puede ser un golpe fuerte, que dé un sangrado visceral, ¿no? Que no nos damos cuenta, más que por el golpe, por el hematoma. Entonces, eso es lo que estimula el factor tisular. ¿Qué número de factor era? El 3. Eso, ¿ya? Entonces, ese es lo primerito, lo que estimula el factor tisular va a ser el golpe, el corte, porque estamos lesionando endotelio. Entonces, si te acuerdas del factor tisular, el 3 se producía en el endotelio y en el tejido conectivo, que es el que se está dañando, ¿ya? Ya. Entonces, para evitar el sangrado, transforma el 7 al 7A y este interactúa con el 10. 7A, 7A e interactúa con el 10, ¿no es cierto? Ujú. Estamos hablando de la extrínseca o la intrínseca. La extrínseca, la de Ah, color la azul, extrínseca. extrínseca, que Ya. tienen que confluir Ah, las dos a la vía común, ¿no? ya. ¿Ya? Las dos, la intrínseca y la extrínseca, confluyen en la vía común. Ajá, Ya. hecho. Entonces, esta de acá tiene que ser más rápida, ¿no? Aquí solo hay dos factores que intervienen para que llegue a la vía común. ¿Por qué? Porque ese daño a la sangre no se sabe, ¿no? La célula endotelial no tiene ojitos para ver si está grande o pequeña. Entonces tiene que cerrarle del tamaño que sea la herida. Rápido. Por eso este se demora más porque no tiene una vía, perdón, un traumatismo que le estimule. Este sí, ¿ya? Para evitar el sangrado y perder la homeostasis, ¿ya? Ya. Y ahí sí, por las dos vías, el 10 se transforma al 10A con ayuda del calcio. ¿Ya? 10 subunidad A. Después, hay otra proteína del hígado, la protrombina, que necesita transformarse a trombina. Pro antes de, ¿no? Antes de la trombina. Protrombina se tiene que transformar a trombina. ¿Cómo hace eso? No le hace solito, sino que necesita la ayuda del factor 10A, del 5A, calcio y fosfolípidos de membrana. Entonces, ¿Ya? para que la protrombina se transforme en trombina, se necesita el factor 10A, el calcio y los fosfolípidos. Ajá. Ya. ¿Ya? Hecho. Y de ahí la trombina necesitamos para que transforme otra proteína que viene del hígado, que es el fibrinógeno a fibrina. ¿Sí? Fibrinógeno a fibrina. Pero la trombina es la que hace ese cambio. ¿No? Ya. Listo. Y De fibrinógeno a trombina. de fibrinógeno a fibrina. A fibrin. Por la ayuda de la trombina. A ver. A fibrin. Listo. ¿Ya?
Y la fibrina son como una especie de filamentos, pues se llama fibrina, filamentos, que van a tapar esta partecita de aquí de la cortadura, ¿no? Si es que fue por traumatismo, si es que no, es que está formando de gana a veces, ¿no? El, el trombo. Y eso como es una red, como una malla, que esos son los polímeros de fibrina, esto viene cada vez más fibrina, se acumula y forma una red, junto con el factor 3. ¿Ya? Que es que se llama factor estabilizante de la fibrina, ¿no? Es como un clip que une estos filamentos individuales y le hace una red, ¿ya? Como es una red, la sangre sigue pasando, ¿no? Pero se está quedando glóbulos rojos en esa red, ¿ya? Entonces, está evitando que salga sangre, ¿ya? Cuando es por Ya. traumatismo. Cuando no hay traumatismo y se forma a veces de gana, esa sangre que se queda ahí forma un trombo, ¿ya? Ya. Lo que se le conoce como trombo. Polímero de fibrina más el clip, que es el factor 13, factor estabilizante de la fibrina. Ah, el 13, yo El, pensé que era el 13. no, el 13 es este. Sí. Ah, ya, factor 13, factor estabilizante de la fibra. Ya. Ajá. Ahí y sangre me va a formar un trombo. Listo. El Mm, trombo se puede desprender, ¿no? Porque aquí la fibrina está pegándose a los labios de la herida, ¿sí? Eso evita que sangre. Pero cuando no hay labios de la herida, entonces por la presión arterial, por el flujo sanguíneo, puede desprenderse hasta viajar a un vaso chiquito y tapar. Y eso se llama tromboembolia, ¿no? O sea, cuando este trompo se puede desprender porque dice que eso de los labios de la herida no lo entendí. O sea, esta Al, fibrina va a estar solo a la periferia, algo así. es, ajá, tapando el hueco de la herida. Ah, ya. ¿Ya? Hecho. Y no es el único, ¿no? De estos factores. Hasta ahí ya se formó el coágulo. Por eso se llama cascada de coagulación. Pero también vienen las plaquetas. ¿Sí? Las plaquetas son como unos platillos voladores que son pedacitos de una célula más grande que se llama megacariocito, ¿no? La célula madre de las plaquetas se llama megacariocito. Ese se encuentra en la médula amarilla y va desprendiendo de poquito a poco unos pedazos de la misma célula hacia la sangre y esas son las plaquetas. Entonces son como una especie de platillo volador que cuando ya está formado todo esto se pega obviamente por el chorro de sangre a los polímeros de fibrina y comienza a sacar como unas patitas que aterriza y esas también van a pegarse cerrando la herida, las plaquetas. Entonces salen de los megacariocitos, ¿no es cierto? Y dice que, o sea, tienen como una especie de patitas que se adhieren al trombo, ¿sería? Sí, O al... al trombo en poco, ajá. No le tengo una imagen, vamos a buscarle a la plaqueta. ¿Ya? Y eso ya cierra la herida. ¿Sí? Entonces, estas de aquí en una placa se les ve, esta es una plaqueta. ¿Sí? Es bien chiquita, no es ni una célula, ¿no? Sí, son bien chiquitas en pedazos de comparación las... del megacariocito. Entonces, cuando está una herida, ahí, por ejemplo, aquí parece que está la herida. Entonces, cuando ya está formado todo esto del fibrinógeno, fibrina, se pegan con estas patitas y cierra, ocluye la herida. Estos son los labios de la herida, ¿sí? Porque Ya. tiene forma de boca, por eso se llaman labios de la herida. ¿Ya? Ahí se les Ya. ven las patitas, las prolongaciones. Y eso también en embrio, cuando decían que después de la implantación, ahí se hace el coágulo de fibrina, pero justamente cuando ya entra completamente, ¿no es cierto? A implantarse, Claro, cuando ahí se rompió forma también. vasos sanguíneos, ¿no? Por eso se activa, ¿no? A cualquier lesión se va a activar esta cascada, a cualquier lesión. Y ahí está, Ya. ¿no? Ahí están la red de fibrina, que tiene glóbulos rojos y estas que son plaquetas. Y todo esto es del trombo, ¿no? Ya. O sea, hay una lesión en una arteria. Aquí es lo peligroso que este coágulo puede viajar o en cualquier parte del cuerpo puede introducirse ese trombo. En sí es la costra, ¿no? Vulgarmente a eso le llamamos costra, ¿ya? Ya. Entonces, si es que
está una arteria de gran calibre, eso de ahí se demora bastante, ¿sí? Por cualquiera de Ya. las dos vías va a completar eso, pero se demora bastante. Por ejemplo, una perforación de la aorta se va a demorar bastante, hasta eso ya se desangra. Por eso es peligroso Mm, en las cirugías, ¿no? Que no mm, hagan bien las cosas y topen una arteria y se desangra eso y se demora. ¿Por qué tiene pulso? Entonces el pulso de la arteria le impide que salga, que el trombo se adhiera, ¿sí? mm, Entonces apenas que se forme se va saliendo. Ese es con una vena que es como un corte de la piel, ¿no? Las venas son las más superficiales que va. Entonces esas son las que eh, no tienen pulso y por lo tanto el trombo se va a adherir mejor. ¿Ya? Entonces después va a formarse tejido, ¿no? Eso quiero buscarle una imagen, pero no se ve bien. Después debajo de la costra se forma tejido. Y la costra no hay que sacarse porque el tejido que se forma es un tejido cicatrizante, fibroso. Entonces, ese de ahí está debajo de la costra formándose, cerrando los labios de la herida. Y si uno se saca la costra cada rato, no le dejamos cicatrizar bien y queda marca. ¿Ya? Por eso se aconseja a los niños principalmente que se sacan no sacarse la costra porque les queda marca. ¿Ya? claro. Entonces, eso se va cayendo solito mientras se va formando el tejido por sí, si es que es una herida en la superficie. Ahora, la pregunta tuya, entendiéndole eso, si es que no se va formando una herida, si es que se formó un coágulo, no hay Ajá. tejido que reparar, ¿no? En el vaso sanguíneo. Entonces, este de aquí se desprende por el flujo sanguíneo, ¿ya? Se desprende solito. Y ese es el trombo, ¿no? Que viaja para dar esta enfermedad. O sea, si no se forma el coágulo, me dice, o si es que se está No, cada rato desprendiendo. se formó el coágulo y se desprende, porque no hay tejido que reparar. Ya. Y entonces ahí, por ejemplo, entran ¿quién? Ahí sí, los anticoagulantes. Eso, ajá. Anticoagulantes y AINES también. ¿Qué es un AIN? Es un antiinflamatorio, no esteroidal. Por ejemplo, la Antiinflamatorio. antiinflamatorio no esteroidal. Ujú. Por ejemplo, Ok. se me fue. Ah, el ácido acetil salicílico. Se me fue el La otro, no, la aspirina. aspirina. Eso es un AIN, ¿no? Ok. También tenemos el La heparina, paracetamol. ¿no? No, la heparina es un anticoagulante, ¿no? Ah, ya. ¿Ya? Nosotros los AINES, ahí está el paracetamol, el ibuprofeno, ¿sí? Que evita que se formen estos coágulos también, porque está cortando la vía de los fosfolípidos, que eso hemos de ver en otra clase, ¿no? Corta la vía de fosfolípidos, por lo tanto ya no se forma esto, Ya. ¿ya? Que es indispensable a este punto, ¿no? Sin esto o sin esto de acá, ya no se forma, a breves rasgos, la fibrina. Por lo tanto, no hay coágulo. Entonces ahí se baja el coágulo. ¿Ya? Hay la cardioaspirina también, ¿no? Que les dan a las personas que presentan estos coágulos a nivel de las coronarias. Disuelven los coágulos haciendo esto. Evita que los fosfolípidos continúen con esta vía. A nivel de las coronarias, la aspirina, me dijo. La cardioaspirina. La cardioaspirina. Mm, ¿Ya? Hecho. Entonces, ya. aquí está lo de la agregación plaquetaria. Esta imagen me ha faltado, ¿no? Con los cofactores. Entonces, estas patitas se van a pegar al endotelio dañado, ¿no? Aquí le vemos clarito que el endotelio está dañado junto con esta red de fibrina para que tape este hueco y por lo tanto no salga sangre por ahí. ¿Ya? Entonces aquí vemos un montón de proteínas, ¿no? Eso no es tan necesario ahorita que te aprendes en Ya. en la agregación plaquetaria, ¿sí? Listo. O sea, prácticamente aquí la agregación plaquetaria es las diferentes proteínas que tienen las plaquetas No, y se no, adhieren. ¿Cómo se la adhieren? agregación es adherencia de plaquetas a los labios del herida con el fibrinógeno. Ese es, tapando el hueco.
Ya. Hecho. Muy bien. Pero esas vías de adentro son vías de señalización, algo así. No, son proteínas de adherencia estas. Son Ay, los receptores, las proteínas de adherencia. Como no tienen hojitas, entonces tienen que estar expresadas estas proteínas en la herida para que se vayan agregando. Como te digo, como un platillo volador que va saliendo en las patitas y se pega. ya. Hecho, acá hay otros factores que nosotros expresamos cuando se hace la herida, ¿no? En la inflamación. ¿Ya? Hecho. Entonces, aquí hay un modelo de la activación plaquetaria también, ¿no? Las vías, ¿no? Cómo se van activando, la formación de la protrombina y la plaqueta adheriéndose al endotelio va a expresar esta otra vía, ¿ya? Que vamos a ver la concentración aquí específica del factor 2A, ¿ya? Cuando se Ya. van adheriendo o agregando las plaquetas, ¿sí? Y este es el principal que va a activar la plaqueta, el factor 2A. Ya. Principal que activa las plaquetas, ¿no es cierto? Ajá, para que se produzca la adherencia. El 2, no te olvides que es la protrombina, ¿sí? Entonces, la protrombina activada, esa es la A, activada, va a activar a las plaquetas para que se adhieran. ¿Ya? Ya. A este nivel de acá, más o menos. Mm. A este nivel, ¿no? Ahí van a empezar las plaquetas, junto con todos estos polímeros. ¿Ya? Hecho. Aquí la amplificación es todo lo que hemos visto, pero trayendo más plaquetas. ¿Sí? Nada más. La agregación plaquetaria o amplificación, como le pone aquí. Pero todos por la protombina activada, ¿no es cierto? Eso, ajá. Ya. Hecho. Muy bien. Listo, ahora sí, pasando a las pruebas, ¿no? Cuando se saca plasma o de sangre de un paciente para hacerle las pruebas de coagulación, es cuando el paciente está en vías a una cirugía. ¿Sí? Como te digo, en las cirugías se pierde sangre, ¿no? Y peor si se topa una arteria. Entonces, tenemos que ver si es que los tiempos en que está funcionando toda la vía intrínseca, extrínseca, para la vía común y formar al final fibrina están bien, ¿ya? Porque si está alterado, me va a dar una mala cicatrización o puede morirse el paciente desangrado en el quirófano. Por eso es importante estas pruebas, ¿no? Que tienen estos nombres, PT, APTT, ¿ya? Entonces, Y ya, pues. ajá, las principales. Ahí vamos a ver otras que es en el laboratorio, se han de dar en un segundo, creo que se ve estas pruebas también. ¿Ya? Entonces, primero al plasma hay que sacar sangre y después meterle a la centrifugadora para sacar plasma. ¿Ya? Desligado de Ya. los elementos configurados de la sangre, es decir, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Solo que me quede agua y las proteínas del plasma. ¿Ya? Entonces, al plasma ya sacado la sangre, los elementos configurados de la sangre, se le citra. ¿Qué es eso? Se le pone citrato de sodio, nada más, que es un anticoagulante que quela calcio. ¿Sí? El citrato de sodio es un anticoagulante que quela calcio. ¿Qué es ¿Qué quelar? significa aquel? Exacto. Ajá. Quelar es secuestrar, capturar. Como necesitamos el factor 4 que es el calcio, ¿no? Que ya vimos hace un momento en la vía, entonces le secuestra para evitar que forme coágulo. Ya. ¿Ya? Hecho. Y con eso ver si es que estamos en vía extrínseca y intrínseca. ¿Sí? Para eso sirve. ¿Ya? Entonces, en la primera prueba, en la PT, ya citrado el plasma, nosotros tenemos esa es la prueba de tromboplastina, ¿ya? Que va a medir la vía extrínseca. PT, tromboplastina extrínseca. ¿Sí? A ver, bien, ¿la PT es la intrínseca o la extrínseca? Extrínseca. Ya, intrínseca. ¿Ya? Si nos acordamos en la extrínseca, nosotros necesitamos tener un daño tisular, ¿no? Para que se produzca factor tisular. ¿Ya? Entonces ahí también estamos midiendo eso. ¿Cómo está funcionándome mi factor tisular? Ya. ¿Ya? Y de ahí
tenemos que ver si es que va por las vías que ya vimos, ¿no? Vía extrínseca factor 7 para activar el factor 10 de la vía común y que se produzca la fibrina, Ya. ¿ya? Para ver si está funcionando bien. En la otra, en la APTT o tromboplastina parcial, prueba de tromboplastina parcial o APTT. Prueba de platina, Plastina. plastina. Tromboplastina parcial. Ya. ¿Ya? Aquí Prueba de estamos ya. viendo vuelta la vía intrínseca. Si es que los factores donde se encuentran el factor de antihemofílico, que ya les vimos, si están bien, ¿El 9? ¿perdón? ¿El 9 era el intrínseco? Ajá, el 9 y el 8. A ver, sí, el 9 y el 8 están ahí. Ujú. El A y Si están activos. si están activos, está funcionándome bien, ¿no? Pero no es la única razón por qué se hace, ¿no? Puede que falte potasio. Potasio, que vitamina K. Puede Ya. que esté faltando vitamina K, también se hace esta prueba. ¿Ya? Que tienen que Ya. dirigirse las dos a la vía común para producir fibrina, como vimos. ¿Ya? Hecho. Entonces, facilito, ¿no? Vía extrínseca y vías intrínsecas. ¿Ya? Y ahí tenemos esto de aquí, que es, de acuerdo al laboratorio, los dos que se piden principalmente antes de que una persona ingrese al quirófano es ese y esos dos que ya vimos y el recuento de plaquetas. ¿Ya? Pero hay otras más, ¿no? Hay estas de acá. Entonces, recuento de plaquetas normalmente, ¿no? Se encuentran bastantes. Sí, aunque en la imagen anterior le vimos muy pocas, una nomás le vimos, son bastantes, ¿no? De esos pedacitos por mililitro. ¿Ya? Ya. ¿Para qué vemos esto? Para ver si es que aunque se forme la red de fibrina, tiene que haber plaquetas que vayan a cerrar, ¿no? Si es que no hay las plaquetas, se queda esa red abierta y puede filtrar agua, el plasma de la sangre. La plaqueta lo que hace es cerrar los espacios de la red, ¿ya? Y formar la costra. Entonces tiene que estar en Ya. buena cantidad, ¿ya? El tiempo de sangrado con la técnica de Duque, que es esta, se hace principalmente estas dos, la de Duque y Lee White en el laboratorio de bioquímica. No se hace en la vida real. Porque como solo ves en la carrera una vez en el laboratorio, ya no te has de acordar cómo hacer. Y puede que por la técnica mala te distorsione estos datos. Entonces, ¿cómo se hace? La primera es con una lanceta, más o menos parecido a un alfiler. Se Ya. pincha la punta del dedo, de cualquier dedo, o el lóbulo de la oreja. Principalmente el dedo índice, así como las pruebas de diabetes con ese Mm. glucómetro. Igualito, esa es la lanceta. ¿Ya? Y se le dice al paciente que con un algodoncito, con una gasa, se esté secando la sangre cada 30 segundos. ¿Ya? Para ver si sigue sangrando. Esto hasta que se cierre la herida dura de 3 a 7 minutos. Para ver si es que está funcionando bien la cascada. ¿Ya? Limpia la herida cada 30 segundos, ¿cierto? Ajá. 30 segundos. ¿Ya? Ya. Ya máximo de los Ya. 7 minutos ya no tiene que sangrar. Esa es la de Duque. Ya. ¿Sí? Entonces esa no es tan fiable, ya no se usa porque puede primero por el dolor, por el pinchazo, no se puede dejar el paciente, tal vez retire el dedo y se le pinchó mal, ¿no? O no se le pinchó hasta la profundidad que tiene la lanceta. ¿Ya? Por eso ya no se usa. ¿Ya? Ya. Y el tiempo de coagulación de Lee White es cuando se saca la sangre, se le deja el plasma en el tubo, anticoagulante, y se ve hasta qué tiempo, en este caso 5 a 10 minutos lo normal, hace el coágulo, hace una bolsita en el fondo del tubo. Debe ¿Ya? esperar alrededor de 5 minutos. Ajá, de 5 a 10 minutos. ¿Ya? Es lo normal. Esa tampoco se hace porque igual el tubo puede que tenga alguna suciedad, puede que la temperatura también, a la temperatura ambiente que se le deje favorezca o desfavorezca la coagulación. Entonces no es tan seguro eso. ¿Y aquí cuántos ml se tendría que sacar en un tubito? Lo normal que se saca es 10. Mm, Hasta, o sea, una hasta jeringa grande. centrifugarle, eso, ajá, centrifugarle que queda la mitad más o menos. Entonces,
para hacer solo el coágulo de fibrina. Así se le ve. De ahí no se usa ya eso. ¿Ya? Yes. Hecho. ¿Qué más? El tiempos de protrombina, eso ya vimos, ¿no?, en la coagulación cómo es de necesario la protrombina. Tiene que ver de 10 a 12 segundos y con un mayor 60% de activación Ya, o sea, los de la tiempos de la protrombina. trombina de 10 a ¿cuánto? ¿Se te dice a Eh, 60 segundos? de 10 a 14 segundos. A 14. ¿Ya? Y con un porcentaje de 60% o mayor de activación de la protrombina. ¿Ya? Como ya le vimos, vamos a regresar un poquito. La protrombina, en este punto, el factor 2 te necesitamos para que se transforme a trombina y este de la fibrina. ¿Ya? Porque sin ese no hay coagulación. Puede que todos los factores que ya vimos por aquí estén bien. Entonces necesitamos ver si es que la protrombina también se encuentra bien y con un porcentaje mayor a 60% de activación. De todas las proteínas de protrombina, el 60% o más que estén activadas. A 2A, ¿no? Para que haya agregación plaquetaria también. ¿Sí? Ya, a 2, ¿cierto? O sea, el de protrombina, que es el factor 2 activado, ¿no es cierto? El Para que se 2A. forme la trombina y Y después la, la y agregación después la plaquetaria fibrina. también. Ya. De hecho. Esta de aquí no se usa tanto, ¿no? Están siglas en inglés, en español es la razón internacional normalizada, ¿ya? Que es un fármaco que se le pone en el tubo de ensayo cuando ya se sacó la sangre, que es un antagonista de vitamina K. Antagonista de vitamina K. ¿Ya? Pero ese ya no se usa tampoco. ¿Ya? Ya. Lo que hace un antagonista es ocupar un receptor, ¿no? Pero no hace la función, en este caso activar proteínas dependientes de vitamina K. No les va a activar, por lo tanto no me va a dar la coagulación. ¿Ya? Entonces, esa ya no se usa. La siguiente, el tiempo de tromboplastina parcial activada, la APTT, ¿no? ¿Qué veía? ¿Vía extrínseca o intrínseca? Era la extrínseca. No, no, APTT es la extrínseca. La intrínseca, Tromboplastina ¿no? parcial. Esa, Ah, ajá. tromboplastina parcial. Eso. ¿Ya? Que deben demorarse, tiempos, no tiempos de coagulación se llaman estas pruebas, ¿no? De 25 a 45 segundos, de vía intrínseca, que es la más ¿De larga, ¿no? cuánto, perdón, los segundos? De 25 a 45 segundos. No te ponen en el examen de laboratorio segundos, no solo te ponen estos números. Depende también del laboratorio. Mm, ¿No? ya. Tiempos de trombina, ¿no? Que este va a medir el tiempo en que se va a demorar en transformar fibrinógeno a fibrina, ¿no? No te olvides, este de acá, volvemos acá, la trombina. Es la que transforma fibrinógeno a fibrina. Entonces el tiempo en que se demora esto se llama tiempo de trombina, ¿ya? Que es de 9 a 35 segundos lo normal. ¿Ya? Ya. La siguiente es la cantidad que se encuentra de fibrinógeno, ¿sí? Que es de 200 a 400 miligramos por decilitro, lo normal. Cantidad de fibrinógeno. Si es que está muy baja la cantidad de fibrinógeno es porque hay algún daño hepático y por lo tanto no me va a solventar la coagulación, ¿no? Ya. No solventaría la coagulación. Ya. Hecho. Productos de degradación de fibrina tampoco ya no se pide mucho. Es lo que sobra de la fibrina después de la cicatrización, ¿no? Ya no se usa mucho. El dímero D, si se usa, ese de ahí. ¿Qué quiere decir el dímero D? Cuando se forma el coágulo, eh, cuando está dentro de un vaso sanguíneo íntegro, este de aquí deja un rastro. ¿Sí? Como son un montón de proteínas, cuando se va desgastando este coágulo, deja esto, el dímero D, que es un pedazo de las proteínas del coágulo. Quiere decir que ahí hubo coágulo. ¿Ya? Que ahí hubo Ya. coágulo. Entonces, este de aquí se usa específicamente para ver trombosis venosa profunda, ¿sí? Que es un coágulo que viene desde las venas.
Si es que viene de las venas del miembro inferior, por circulación, si te has de acordar que todas van a desembocar a la aurícula derecha. ¿Ya? De aurícula derecha pasa a ventrículo derecho y de ventrículo derecho a pulmón. Si es que hay un Ujú. coágulo venoso, un trombo venoso profundo a nivel de las afenas, que son las venas de la piel, de los Los miembros más grandes, inferiores, ajá, las que ya. dan las varices. Entonces esa viaja por todo lo que te dije hasta ahorita y va a terminar en una chiquita del pulmón. Entonces eso me da trombosis pulmonar. ¿Ya? Y es mortal. ¿Sí? Depende Ujú. también de cuántos lóbulos estén afectados, ¿no? ¿Ya? La Ya. insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Cuando viene el trombo desde el corazón, ¿sí? Va al ventrículo, ay, perdón, no, no, del pulmón, perdón. Cuando viene del trombo al pulmón, al corazón, ¿sí? Pasa por la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, circulación general, ¿ya? Las primeras arterias que salen son las coronarias, ¿no? Entonces, si es que hay una Ujú. trombosis pulmonar, me puede dar una trombosis de arterias coronarias, puede tapar esas, ¿ya? Ya. O si no, si es que pasó por ahí a las siguientes arterias, que las más importantes van a ser aquí las carótidas. Se divide en carótida interna, carótida externa. La carótida interna ingresa al cerebro. Si es que viaja por ahí, por la vía de la carótida interna a las cerebrales, me puede dar trombosis cerebral, perdón. Trombosis Mm, cerebral. cerebral. Ce- Cerebral. Ajá. cerebral. ¿Ya? Listo. Entonces, es para eso, ¿no? Que se miden los dímeros D, para ver si es que nosotros no nos damos cuenta y se produjo esto, ¿ya? Y de acuerdo a la vía, puede darse esto, ¿ya? También se puede dar se puede medir, perdón, para determinar coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Coagulación intravascular diseminada, que de la nada se forman coágulos en cualquier vaso. ¿Y eso por qué? ¿Por lo que está fallando estas vías? Claro, ajá. Ya. Puede ser también por algún traumatismo que no nos dimos cuenta, ¿no? Y se está formando por dentro sin haber sangrado. O también por algún cáncer. Ya. Infecciones también. Diseminadas. Sepsis. Eso también. Ya. ¿Ya? Hecho. Y obviamente en el accidente cerebrovascular, por la vía que ya te dije hace un momento, ¿no? Del trombo pulmonar, que tapa una de las arterias del polígono de Wills en el cerebro y me da el accidente cerebrovascular. Ya. Ese es el, ¿cómo se llama? El derrame. Que después del derrame, ajá. Ajá. Las arterias del polígono de Wills, ¿cierto? Ujú. ¿Ya? Entonces, Ese eso es. polígono se formaba en las de las internas, ¿no es cierto? Las carótidas internas que llegan hacia Sí, las el carótidas cerebro, internas hacia adelante y atrás con el tronco basilar. de las vertebrales. Exacto. Ujú. Ya. Hecho. Y actualmente se está midiendo el dímero D por el COVID, que sí has de haber visto que salen noticias que las personas con COVID tienen estos riesgos de trombos. Y también algunas Ajá, vacunas también han dado riesgo de trombos. ¿Sí? claro. Entonces, como te digo, el dímero D es una presencia de que hubo un trombo ahí. Por eso también se mide eso. Ya. ¿Ya? Hecho. Muy bien. ¿Y pero ese es el dímero D del COVID o es otro? No, no, el dímero D es las moléculas del Que coágulo quedan que del se trombo. quedaron. Ujú. Ah, ya. Pero aquí del COVID es como, ven si es que hubo el trombo, ¿no es cierto? O sea, si Si hubo es que hubo. Ujú. ajá, ya. Hecho. ¿Ya? Facilito. Acá tenemos algunas enfermedades que pueden estar alterando los tiempos, ¿no? Por ejemplo, aquí no tenemos el problema plaquetario, deficiencia del factor de la coagulación, ¿no? El tiempo
alterado, el TP alterado, el APTT alterado, las dos vías a breves rasgos, ¿no? Alteradas. Los factores que Ya. pueden estar aquí malos, ¿no? O falta de, ahí están listados, ¿no? Y obviamente si es que las dos vías están alteradas no se va a formar el fibrinógeno, por lo tanto no va a haber coágulo, ¿no? Para hacer la costra. Ya. ¿No? Otros también puede ser, como te dije al comienzo, falta de vitamina K, avitaminosis de vitamina K, hepatopatías, ¿sí? Que pueden ser virales también, como la hepatitis A, B, C, que dañan el hígado. ¿Ya? O con antagonistas de vitamina K, ¿no? Fármacos que ocupan el lugar de la vitamina K, pero no hacen su efecto. Ese es un antagonista. Están molestando. Es como si conectáramos en el único enchufe de la casa un cargador malo y no le dejamos a la otra persona que sí tiene el cargador bueno que conecte. Así es, ese es un O antagonista. sea, Está ocupamos el molestando. espacio de... Y no Ya, cumple la función. ¿Ya? ya. Che, acá el TTPA alterado, solo este alterado es con heparina, que es un anticoagulante, anticuerpos que están destruyendo, en este caso específico, el factor 7, el factor 8 y el factor 9, ¿sí? Que también es otro tipo de hemofilia, ¿sí? Anticuerpos que atacan estas proteínas normales. ¿Ya? Ya. Y hablando de eso, ahí también está el anticoagulante lúpico, que es ¿Qué cuando significa hay el lupus? lupus, ¿sí? Que era, Ah, ¿sí ya. te acuerdas que Que era era de lupus? cuando es una enfermedad autoinmune, cuando el cuerpo Es, se ataca a sí mismo. exacto. Entonces ahí va a haber anticuerpos para las otras proteínas de la Mm. cascada. Ese es el Ya. anticoagulante lúpico. Y una consulta. em, si una mujer que tiene lupus está embarazada, ¿qué es lo que tendría que recurrentemente controlarse o si se inyectan periódicamente, ¿no es cierto? Ujú. Pero, ¿qué Pues sería en ese caso? son inmunodepresores, porque como está la inmunología de esta persona exagerada, entonces se inyectan esto para bajarle la reacción excesiva de la, ¿cómo es? De la defensa, de los anticuerpos. Entonces eso es lo que hace. En el embarazo baja aún más las defensas, ¿no es cierto? O sea, de por sí sí, ujú. Pero si es que se inyecta más, puede que estos anticuerpos pasen al otro lado, pero los glóbulos blancos no pasan, si te acuerdas. Mm, o sea, pero son inmunodepresores. Lo que se inyectan inmunodepresores, porque el lupus Mm, está exagerada la reacción inmunológica. ay, ay, ay. Ujú. ¿Ya? En este también el anticoagulante lúpico también está afectando a los fosfolípidos, ¿no? Que son factores que necesitamos para la cascada normal, ¿no? Tan Ya. anticuerpos que se pegan a fosfolípidos. Listo. Aquí coagulopatía por consumo de alcohol, por ejemplo, ¿no? Que esté dañándome el hígado, ¿sí? O por estas otras enfermedades que ya les tenemos listadas, que ya tenemos mencionado, ¿no? Coagulación intravascular sistémica, que por algún golpe no se formó una herida, pero se formó el coágulo adentro, ¿sí? Ujú. O por una sepsis que está aquí también listada, una infección generalizada que está atacando la sangre, entonces también se va a formar un coágulo para detenerle. ¿Ya? El SHU, síndrome hemolítico urémico, ¿sí? Está hemolítico, es que se destruye la sangre, ¿no? Hemolítico urémico, por lo tanto se forman coágulos porque está destruyéndose los glóbulos rojos dentro del vaso. Y la púrpura, ¿sí? Que es que la persona tiene puntitos de color morado en todo el cuerpo. Ya. ¿Sí? Hay hemorragias Mm, que no se da cuenta, pero ya se están sanando. ¿Sí? Por eso se llama púrpura. Ahí está el ya, resto, una consulta. el nombre. ¿Sí? Em, bueno, o sea, dos serían en realidad. Hay otros guaguas que a veces siempre se están golpeando, entonces a veces las piernas de ellos son, pero moreteadas, pero lo que están saltando, jugando y errores. Ujú. Eso no puede llegar a pasar algo si es que recurrentemente están todo el tiempo así. No, no tanto. En niños no.
Ya en adultos Mm, mayores, por alguna caída, eso sí puede pasar estas cosas, estas enfermedades, ¿no? Por lo que en niños están comiendo bien, duermen bien, entonces está en constante recambio, ¿ya? mm, Entonces todo el sistema está como nuevo. Ya en viejos es el problema. ya. Y otra, cuando, por ejemplo, hay personas que, bueno, yo sí he conocido, que de la nada hay temporadas, no sé, momentos que aparecen moretones en cualquier parte del cuerpo, Ujú. en el rostro, en todo. Y, y a veces ellos dicen, es que hubo luna llena o generalmente cuando hay luna, algo así. No, eso Entonces, obviamente no eso no tiene que tiene que ver, ver. pero es la púrpura, ¿no? Ese es. Esa es la púrpura. Ajá. Ay, ay, ay. ¿Ya? Que Pero ellos este, no saben lo que les, porque, o sea, porque ellos no han tenido golpes ni nada, sino es no, por todas estas, por em, deficiencia del hígado, por alguna hepatopatía, por deficiencia de vitamina K, de calcio, eso puede ser. Ujú. mm, Ya. ya, Hecho. ya, Ahí chévere. estamos hablando de deficiencia de vitamina K, pero no te he dicho de dónde se obtiene, ¿no? Porque eso le tienes que decir al paciente que te viene con esto. Entonces, Allá. tienes que hacerle comer hojas verdes. Ahí se encuentra la vitamina K. Berros, lechuga, espinaca, albahaca, todo lo que sea verde. Está en conjunto con con el hierro. En este caso el hierro 3 más, ¿no? Pero sí, es poco hierro. No sirve como fuente alimenticia a las plantas para hierro, ¿no? O sea, lo que usted me dijo es que tendría que tener el limón para que le haga ferro 2. Es, pero igual es muy poco. Mejor es que coma Ah, carne. o sea, básicamente, si yo esto lo que estoy comiendo, las hojas verdes, saladas y eso, el mayor aporte es en la vitamina K, no del hierro. Y en otras vitaminas, también el vitamina complejo B2, perdón, complejo B, que principalmente B12, ahí también vienen en las hojas verdes. Hay otras cosas, pero es muy poco, ¿no? Para aporte de proteínico y de hierro en vegetales, cualquier vegetal que sea. Más que nada, el hierro está en las vísceras qué sé yo, en los productos cárnicos. Sí, de carne roja. Ujú. Ahí hay más. Ya, ya, chévere. ¿Ya? Hecho. Muy bien. Listo. Facilito, ¿no? Cómo distinguir eso. Ya sabes qué pedir si es que entras a cirugía, ¿no?